El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, un placer estar con ustedes. Les habla Eduardo García Resach, productor de este programa, ya por 6 años compartiendo con ustedes semana tras semana. Soy abogado en la práctica privada, casado ya por 44 años, con 3 hijos y 3 nietos, y siempre pidiendo más bendiciones, no solamente a nuestra familia, a todas las familias que tanto estamos necesitando en Puerto Rico y en el mundo entero. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a mantener nuestras familias unidas para ser de mucho beneficio a nuestros respectivos países. Estoy consciente que me estoy dirigiendo a miles y miles, tal vez millones de hermanos cristianos y no cristianos a través del mundo, desde África, Europa, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y mi amado Puerto Rico. Hermanos, vamos a comenzar este programa con la siguiente palabra de Dios, como lo hacemos siempre. Me refiero a la segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice: y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, como ya ustedes saben, vamos a hablar directamente hoy, seguir hablando sobre la Biblia. ¿Y con quién mejor que con el hermano doctor teólogo Samuel Sullivan? Pastor, bienvenido una vez más. Dios le bendiga y la paz y la gracia a todos que nos escuchan, y qué bueno estar aquí nuevamente contigo, Eduardo, compartiendo nuestra reflexión sobre la importancia y lugar de la Escritura. Amén. Amigos, ya llevamos casi todo el año, una vez al mes, en estas conversaciones sobre teología con el teólogo y doctor Samuel Sullivan. En los últimos programas, en el último específicamente, hablamos sobre qué es la Biblia. Hablábamos sobre la Biblia y su autoridad, y tocamos unos puntos específicos, que es palabra de Dios, que no es palabra de hombre, que debe ser escudriñada muy bien en un esfuerzo constante por cada uno de nosotros, que hay un gran peligro de no conocer la Escritura, y cuidado con los falsos profetas. Pero hoy vamos a pasar a otro nivel, como siempre, profundizando un poquito más, con la siguiente pregunta: ¿qué propósito y fin tiene la Biblia para usted? Y cuando digo usted, sí, usted que está viendo el programa, y también me refiero a los creyentes y a los no creyentes, porque ambos, de alguna manera, en la vida nos vamos a enfrentar, a confrontar, a situar en relación con la Biblia, buscando mejorar y profundizar y encontrar, ¿por qué no decirlo?, a Dios en nuestras vidas. Así que vamos a entrar de lleno, hermanos. Pastor, de enseguida quiero abordar 3 aspectos. Se habla de revelación, se habla de inspiración y se habla de iluminación. Bueno, sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?
que estos conceptos o términos no son sinónimos. Ajá. Están íntimamente relacionados, pero no sinónimos. Y cuando se malinterpretan o se usan de forma sinónima, tienden a crear unos problemas de interpretación o de comprensión de la naturaleza y función de la Biblia. Uh-huh. Entonces, uno pudiera decir que hay ciertas jerarquía o formas de atender a estos tres conceptos. Yo voy a atenderlo de forma cronológica, en el sentido que es el evento que ocurre primero de parte de Dios. Ya hemos leído en 2 Pedro que las Escrituras no es el resultado de unos propósitos o deseos personales de sus autores. Y aquí se está refiriendo al profeta como el vehículo que comunicó el propósito de Dios, la revelación. No se está hablando de profetas como en el Antiguo Testamento, se está hablando de los autores que fueron guiados para darnos lo que hoy son las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede si se toma un proceso cronológico? El evento que ocurre primero y necesario para la Biblia ser palabra de Dios es el acto de inspiración. Okay. Porque cuando hablamos de inspiración, lo que estamos entendiendo es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores, sus autores, que hace posible expresar precisamente la revelación o el propósito de Dios recibido de parte de Dios, que ahora es comunicado a nosotros. Que el que va a comunicar, guiar, dirigir el contenido, el propósito de lo que se va a dejar conocer, porque dejar conocer es revelación. Correcto. El concepto griego de apocalipsis, de revelar, de quitar el velo. Entonces, es el Espíritu Santo, es la fuente del contenido y del propósito de aquello que se va a revelar. A eso se dirige este concepto de inspiración. Los escritores del texto sagrado, inspirados por el Espíritu Santo, tanto en pensamiento como palabra, fueron libres de error. Y sus escritos son verdaderamente verdad y divinos. ¿Por qué? Porque encuentran su origen, su contenido, en Dios mismo como su fuente. A eso es que se dirige inspiración. Aquí inspiración no se está usando en el sentido genérico del pintor, del músico que es inspirado, el compositor. No, esto es inspiración, trata de la fuente, que es la fuente de donde lo que se va a ser revelado encuentra su origen. Ok. ¿Y la iluminación? Ahora, lo que sigue cronológicamente es revelación. Okay. Es decir, que el acto de inspiración comunica, revela algo relacionado con Dios, su propósito de salvación, el ser humano, la necesidad de ser salvo, etc. La revelación es el contenido. El contenido de aquello que ha sido dirigido e inspirado por Dios. Y está ahí presente. Y es dado a través de un vehículo humano. Ahora, antes se entendía la inspiración y la revelación como dictado, que Dios le dictó palabra por palabra a Moisés. Eso está altamente descartado ya hace siglos. Si no reconocemos el carácter dinámico de la inspiración, que esa inspiración es puesta en manos de seres humanos, pero son dirigidos, cuidados por el Espíritu Santo, pero eso no suspende los elementos personales, culturales, sociales, lingüísticos. En el contexto en el que se escribe. Exacto, porque se comunica, primero Dios se comunica de una forma que se entienda por el receptor de la inspiración. Claro. Y responde a esa capacidad y voluntad moral de ese receptor, aunque guiado por el Espíritu Santo. Es decir, no es un muñeco, no es un robot,
sino hay una apertura a la realidad humana, el vehículo humano, en cual se deposita ese depósito de fe. Entonces, eso se va a expresar a través de esos elementos sociales, culturales, políticos, sociales, pero que es el Espíritu Santo que cuida que lo que se está comunicando no sea mentira, error, equivocación, sino que se logre el propósito de comunicar el mensaje de redención. Ok. Vuelvo al punto, pastor. ¿Qué sucede cuando uno dice que Dios te ilumine? Ok, ahora tenemos el contenido es la revelación. Y debo decir que en el sentido bíblico cristiano, la revelación se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay cosas todavía por revelarse según las profecías de las Escrituras que tratan con el fin del tiempo. Eso están por darse. Pero todo lo que se ha dado es revelación de Dios. Está aquí. No hay otra revelación dada hoy que Dios me reveló. Es un mal uso del concepto revelación. Correcto. Ahí nos pasamos al concepto de iluminación. Por ejemplo, en cuántas ocasiones yo como pastor hermano y como profesor me han venido y dicen, mire, pastor, tuve una revelación de parte de Dios. Bueno, dígame, ¿qué fue esa revelación? Dios me reveló que Él viene pronto. Bueno, primero que sí, eso es revelación de Dios. Pero eso no es que es revelación nueva. Eso ya se reveló en la Escritura. Entonces usted no recibió una revelación. El Espíritu Santo iluminó la verdad de aquello ya revelado. Entonces, el Espíritu Santo, ante ese texto bíblico, le llamó la atención, le captó, wow, la importancia de eso y la urgencia de esa verdad. Entonces usted ha sido iluminado porque la revelación ha estado ahí por 2000 años. No es nueva. Correcto. No es nueva. Y si es nueva, tenemos un gran problema. Y ha estado ahí para millones y millones de personas, pero que a este amigo en específico, ese día, de alguna forma, el Señor lo iluminó. Le abrió el entendimiento, le respondió a la capacidad, la necesidad, la realidad que esa revelación tiene para ese individuo. Ahora, esa inspiración, y ahí tenemos que tener cuidado, porque yo puedo leer un versículo hoy y lo leo todos los días y en 10 años leo el mismo pasaje y descubro algo nuevo. Correcto. Una nueva bombilla, una nueva luz se prende para yo conocer y entender una verdad que estaba ahí, no es nueva, pero yo no fui capaz de captarla, de entenderla. O podríamos decir que Dios no quiso hasta hoy que yo me diera cuenta, porque hoy es que de verdad eso tiene vigencia en mi vida. Sí, pero creo que también va a más a mi incapacidad para captar debidamente esa verdad. Okay. Vamos a hacer una pausa. Amigos, miren qué interesante. Es que jugamos a veces con estos conceptos y tenemos que tenerlo claro para de verdad entender qué propósito y qué fin tiene la Biblia en nuestra vida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Ya terminando el punto de la iluminación, pastor,
En Romanos y en Corintios, Pablo nos da un toquecito. Sí, Pablo escribiendo y orientando a los hermanos cristianos en Roma, reconoce que las palabras de Dios le han sido confiadas. Claro. Es decir, que lo que él está enseñando no es asunto de un hombre, no es de él. Él mismo lo dice. Él lo mismo lo reconoce. Claro. Segundo, escribiendo la primera carta a los Corintios, también reconoce que el carácter espiritual de aquello revelado por el Espíritu de Dios y que esa realidad espiritual es comunicada al ser humano que tiene sensibilidades espirituales. Eso. Y que lo espiritual se tiene que definir o interpretar dentro del marco de lo espiritual. Y que se reconoce que el ser humano no solamente tiene una capacidad cognitiva, inteligencia, cuerpo, sino que es también un ser espiritual. Espiritual. Y entonces aquí que hay verdades que se dan en la revelación, que son mente, que responden a realidades de cuerpo. Correcto. Pero hay profundidades de la palabra que responden a la realidad espiritual del ser humano. Claro, y estos también tienen que integrarse al propósito y de la interpretación de la palabra revelada. Ok. Voy a hacerle una pregunta que se me ocurrió ahora mismo, pastor, y que si pudiéramos llamarle teología encarnada. ¿Qué sucede cuando ese ser humano ya tiene una sensibilidad producto de esa relación íntima con Dios y de repente uno tiene este pensamiento que uno dice, esto no es mío? Yo nunca habría pensado así. ¿De dónde viene ese pensamiento? Que muchos lo atribuimos a que Dios me está mostrando algo. Sí, y es interesante, dentro de la costumbre, tradición, práctica cristiana, hay dos vertientes o respuestas a eso. Número uno, porque nosotros trabajamos, se tiende a trabajar con dualismo. El Señor me lo reveló. O fue el diablo. Entonces, depende de qué fue lo que se reveló. Claro. Y no solamente qué fue el contenido de lo que se reveló. Fíjese, yo no me refiero tanto, no quiero usar la palabra revelación, por lo que ya usted ha dicho, pero cuando uno está constantemente, en mi caso, ya yo le he contado a usted y lo he narrado aquí, que yo usualmente, pues siempre llevo mis pensamientos a Dios. Y ante situaciones particulares, yo le digo, Señor, yo necesito que tú me ilumines, que tú me guíes, que tú me des unas ideas para yo mejor abordar esta situación. Y lo dejo ahí. Bueno, dejo el radio prendido, ¿verdad? Y para que venga el mensaje de él. Y de repente, mire, al otro día a lo mejor, y me llega esto y yo digo, esto tiene relación con lo que yo le pedí a Dios ayer. Veo que es bueno, obviamente, no es nada del demonio, no se trata de una tentación, no se trata de una trampa. O sea, veo que está, y yo digo, pero esto no es mío. A mí nunca se me hubiera ocurrido esto. ¿Podríamos decir que es Dios tratando conmigo? Yo diría que sí. Yo diría que Dios trata con el ser humano utilizando primero sus experiencias humanas, sus necesidades, temores, inquietudes, usando la palabra ya revelada y conocida y utilizando las coincidencias de la historia. Correcto. Es decir, la verdad cotidiana de mi vida, a donde yo creo que el Espíritu Santo me ilumina, me capacita, mi capacidad cognitiva y emocional para poder integrar verdades que se están dando al momento que yo nunca le integré anteriormente. Eso. Que el Espíritu Santo es el que está tomando estas piezas en mi vida. ¿Por qué? Porque asumo una postura de dependencia. Señor, guíame. Eso. Dame sabiduría. Corrígeme. ¿Cuántas veces como profesor yo he estado y pienso en cursos doctorales a donde me han venido preguntas bien complejas? Y mi práctica es cuando me están haciendo preguntas, yo estoy orando. Ha sido mi costumbre ya por más de 40 años. Ya usted se está sometiendo. Ya, Señor, dame sabiduría. Yo me he disciplinado en el estudio, me he disciplinado en mi relación contigo, con la palabra, en mi dependencia espiritual contigo. Ahora yo necesito que ante esta pregunta
tú tomes lo que yo he aprendido, lo que se me ha olvidado, Sí. ¿verdad? Lo que está detrás de la pregunta, Correcto. que son los intereses. Ok. Ok. Y la Escritura llama a esto serpentía, sabiduría. Sabiduría. Porque una cosa es ciencia, es datos, información. Pero ¿cómo se va a tomar todos esos datos y unirlo en una respuesta sabia, relevante, contextual, contemporánea, inteligente? Sí. Yo veo eso, la obra del Espíritu Santo. Eso. Y en ocasiones mis estudiantes me han dicho, pero profe, deme la bibliografía de a dónde usted sacó, y yo tengo que decirte de este momento. Ajá. El Señor ha tomado elementos históricos, Eso. teológicos, filosóficos, científicos, y me lo ha puesto y me lo ha compaginado de una forma que yo nunca lo hubiese pensado. Eso. Que para en este momento el Señor ha iluminado. Correcto. Ahora, creo yo que la clave es que si no hay nada para iluminar, tiene que haber algo ahí para iluminarlo. Claro. No es abre tu boca y te la llenaré. Ok. Tiene Ok. que haber un contenido que el Espíritu Santo va a utilizar, tanto en tu relación con Dios, con la palabra, con tu preparación, Ajá. ¿ves? Ante la pregunta y la inquietud que se da. Y fíjese, pienso en usted como profesor, porque esa pregunta viene de un estudiante. Uno no sabe qué está pasando en esa vida. Y en esa oración posiblemente usted le está pidiendo a Dios, ayúdame a contestarle a este joven. Y muéstrame qué hay ahí. Eso no se hace en la carne ni en la razón humana. Y cuando no se hace, y yo he tenido la experiencia también de no hacerlo, que yo he dado mi respuesta y el estudiante me ha dicho, pero eso no fue mi pregunta. Ajá. Porque yo asumí unos elementos en la pregunta, ¿ve? Y no fui suficientemente sensible de oír cuidadosamente Correcto. de a dónde sale la pregunta de Correcto, este estudiante. correcto. Quizá esa es tu pregunta y respuesta a la Correcto, mía, correcto. pero no la de él. Ok. Y, Amigos, yo me refiero a ustedes, los estoy representando bien cuando yo le hago estas preguntas al doctor Sullivan. Es que cada uno de nosotros tiene estas inquietudes. O sea, en cualquier nivel, sea usted creyente o no creyente, cuando usted empieza a tener relación con Dios, empiezan a surgir todos estos dilemas tan interesantes, tan retantes. Obviamente, uno recurre a la Biblia, pero al recurrir a la Biblia también se despiertan otras cosas. sí, también tomando en cuenta alerta cristiana, que no hay nada de nuestra vida que debe estar fuera de esa dirección, incluyendo lo político. Eso. Es decir, esto se llama en la Biblia discernimiento en todos aspectos de nuestra vida, cultural, política, social, económica, espiritual, cómo el creyente mantiene una apertura y una dependencia en la dirección e iluminación del Espíritu Santo, que es un reflejo del propósito de la palabra, porque tenemos que cuidarnos de una subjetividad Eso. no bíblica, Eso. que yo lo voy, es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer, pero es posible que eso sea contrario a lo que la Escritura nos está dirigiendo y enseñando. En otras palabras, el que yo trate de usar la Biblia para mis intereses, para defender mi postura, subjetivas, egoístas, particulares, las que sean. O sea, aquí esto no es fácil, pero es posible. Si Necesario. Correcto. Es necesario. Y siempre me agarro de la promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes siempre. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y yo me pregunto, ¿y para qué está con nosotros? Para ser nuestro maestro, nuestra guía, el que Por nos lo revela tanto, a Dios, nos revela los propósitos de Dios, nos revela Sí. nuestro pecado, nuestros errores. Si yo no lo uso, pobre de mí. Por eso que tengo un tesoro al lado y no lo estoy Por eso la tomando. Escritura, Pablo repetidamente habla del Espíritu Santo como el paracaleo. El paracleto era tu tutor, tu orientador, tu maestro, tu compañero del camino, Eso. tu orientador. Eso. Es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para el Espíritu Santo como paracleto o consolador. Qué tremendo, qué tremendo. Ok, pastor, vamos a otro punto que usted y yo habíamos dialogado. ¿Se podría decir que hay elementos externos que a mí me llevan a la Biblia? O sea,
o naturalmente, o porque alguien me los imponga, o porque Dios me lo imponga. Nadie, creo yo, llega a la Biblia naturalmente. Porque yo quiero leer la Biblia. Ajá. Espérate, el hecho que tú conoces que hay una Biblia, ya alguien te ha orientado, te ha dicho algo. Hay millones y millones de personas hoy en el mundo que nunca han conocido que existe tal cosa como una Biblia o la Biblia cristiana. Correcto. No existe. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, toda persona que se acerque, pecador, cristiano, no cristiano, porque todos somos pecadores, Todos somos algunos pecadores. arrepentidos, Correcto. pero es decir, todo ser humano, su naturaleza no es ir a la Biblia. Los que nos acercamos a la Biblia, cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, es por necesidad, temores, ansiedades, curiosidad, requisito literario de la universidad, un curso, cuántas cosas, la exigencia de cultura de una persona ser informada. ¿Cómo tú no vas a conocer lo que dice la Biblia si te considera un intelectual, un académico, una persona culta? Otro ser humano que me ve pasando por una situación y me dice, oye, ¿a ti nunca se te ha ocurrido leer tal cosa que está en la Biblia? Y yo le digo, ¿de qué tú hablas? ¿Tú no has escuchado de la Biblia? Mira, chequéate el Evangelio de Juan. O sea, ¿Sí? O tú sabes, no olvides, Dios te ama. eso. Él te puede ayudar. ¿Y qué es eso de que Dios me ama? Mira, pues vente, vamos a leer la Biblia. Ahí está la función del cristiano, ¿no? Y se encuentra, especialmente tomando a Puerto Rico, por ejemplo, es una cultura formada por el Evangelio. Mira el escudo de Puerto Rico, Correcto. el cordero. Es decir, que ya en la cultura está permeada culturalmente, Correcto. Políticamente. Correcto. En Dios confiamos, La Constitución lo de dice. Puerto Rico. Puesta Es nuestra decir, confianza en que Dios ya Todopoderoso. en nuestro ambiente, entorno político, social, cultural, lingüístico, nuestro idioma, Ay, bendito. ya incorpora y asume el lugar de la palabra, Sí. indirecta o indirectamente. Entonces, pero que todos nos vamos acercando y hay dos supuestos fundamentales de toda persona que se acerca a la Biblia. El primero, para algunos, es que es un texto literario, como Don Quijote, Ok. válgase la redundancia, texto literario. Ok, pastor, ¿verdad? perdóneme, vamos a hacer una pausa, porque así vamos a comenzar el próximo segmento. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que se abra el cielo. La mayor selección de música cristiana. Profundo, que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Alerta cristiano, yo Eduardo García Resach te invito a que todos los viernes y todos los sábados, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 9, sintonices este canal CTN Internacional y Senda FM, nuestro programa donde todas las semanas tenemos un tema de alerta, un tema de discusión, un tema de reflexión. Estamos viviendo, amigos, tiempos donde las señales requieren mucha reflexión y mucha acción de nosotros los cristianos. Te invito, comparte conmigo este programa, Alerta Cristiano. Que Dios te bendiga. Literario. Sí, por ejemplo, yo había compartido, creo, esto anteriormente en otro segmento. Cuando comienzo a enseñar en Rusia, tuve 15 años viajando a Moscú a enseñar en el seminario teológico, y yo no iba a aprender ruso, ni leer Cyrillic. Entonces pedí un traductor, una traductora que tuviera algún trasfondo filosófico teológico para poder traducir. Y la que me tocó el primer año fue una comunista atea, Natasha, Wow. graduada de la Universidad de Moscú con una concentración en religiones.
Y entonces cuando yo le pregunto, ¿pero qué te lleva a esto, a este interés? Oh, la Biblia. ¿Cómo la Biblia? Tú no eres atea, sí, comunista, sí. Pero hay algo en ese texto que una persona educada debe conocerla. Y mi curiosidad es por qué se ha rechazado la historia rusa y el comunismo en la Biblia. Esa curiosidad me llevó a eso. Qué tremendo. Entonces, pero para ella la Biblia no es un texto sagrado. Eso. Es un texto literario, Don Quijote, Shakespeare y otros. Otro libro más. Otro libro más. Ahora, ¿por qué? Porque no se reconoce su origen de inspiración de parte de Dios. Simplemente es un elemento religioso, humano, cultural, y menos social. en una cultura donde por siglos, a partir de la revolución bolchevique, quedó prohibida, vedada, era una revolución atea. Sí, y sin embargo, Natasha me dice, pero también mis padres y mis abuelos son ortodoxos. Ahí está. Es decir, que hay una herencia que ata a la cultura rusa, a las escrituras. Pero para ella no posee ningún carácter divino, simplemente es religioso, cultural, político, social. Pero entonces lo que distingue la lectura cristiana de la lectura secular es la atribución de inspiración divina. Okay. El texto no niega lo cultural, lo social, lo político, pero ha sido dirigido y su contenido no encuentra su origen en el ser humano, el origen del contenido, sino en Dios. Que el ser humano es el vehículo a través del cual el mensaje se da. Y eso es muy importante porque cada lector y aquellos que nos escuchan, pregúntese, cuando usted habla de la Biblia, comenta de la Biblia, lee la Biblia, ¿con qué perspectiva usted se acerca? ¿Es texto sagrado o simplemente como el Quijote? Esa iba a ser mi pregunta, pastor. ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? ¿De igual manera todo el mundo o hay distintas formas de acercarse a la Biblia? Mire, formas como los colores. Ahora, en el contexto cristiano, toda persona que se identifica como cristiano o cristiana, especialmente, y aquí me refiero a los teólogos, a los pensadores críticos, formales, toda aquella persona que se va a acercar al texto asume consciente o inconscientemente un modelo, una apertura, unos supuestos en relación a ese texto. Okay. Entonces, hay en el estudio de la teología y modelos de interpretación cristiano, hay más de 25. Wow. ¿Ve? Y siguen creciendo, porque cada uno representa una perspectiva, especialmente dentro de un marco posmoderno que todo se define por perspectivas. Entonces, pero que estos modelos se asumen y se espera, ¿verdad?, que uno pueda mirar con mayor cuidado cuáles son esos supuestos que yo traigo a mi lectura de este texto. Típicamente no lo hacemos, simplemente tomamos la Biblia y lo hacemos por costumbre, tradición o emoción, vengo triste, llorando, y ¿qué son estas cosas? Entonces, queremos mirar a 4 modelos, hoy 2, quizás 2, modelos que ilustran ese acercamiento, porque todo teólogo, estudioso, estudiante de la Biblia, de alguna forma tiene que usar la Biblia. Hacer teología cristiana requiere partir del texto sagrado. Si no hay texto sagrado, si no se parte de ese texto, no es teología cristiana. Correcto. ¿Okay? Entonces, es algo más cultural que otra cosa. Sí, o político, social, psicológico. Okay. Pero que toda respuesta que se va a llamar cristiana tiene que partir de alguna forma del texto sagrado. Correcto. Incluyendo que no sea sagrado. ¿Ok? Entonces, correcto. Ahora, el modelo más genérico general, okay, el más típico, y esto lo vemos con personas que nunca han leído la Biblia. A mí me está curioso la cantidad de gente que comentan sobre la Biblia y nunca la han leído. Nunca la han leído. Es comentario de bochinche, comentarios genéricos que recogen de los aires y se creen autoridad como que están comentando sobre algo que totalmente desconocen. Correcto. Entonces, cuando este tipo de personas, uno le puede preguntar, bueno, para usted, ¿qué es la Biblia? Bueno,
es un libro, es una guía para la vida. Oh, ok. ¿Qué es la Biblia? Bueno, nos da información sobre Dios. Bueno, ¿qué es la Biblia? Un libro de ética, los 10 mandamientos. Nos ayuda a saber cómo debemos de comportarnos en una sociedad civil. Ajá, ¿y qué es la Biblia? Bueno, nos da unos principios morales, ética, comportamiento. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro de historia de las religiones. Todas son buenas, todas las que me ha dicho. Todas son, exacto. Note, todo esto es verdad. Correcto. Entonces, pero esas son la forma más genérica, más amplia, más abarcadora para entender el propósito y la función de la Biblia. Entonces, este modelo típicamente se ha llamado un modelo ortodoxo o el modelo típico de entender bien la Biblia. Y ortodoxo es correcto. Y estoy usando aquí ortodoxo con pinza. Correcto. ¿Okay? Pero que es el correcto. O el modelo de doctrina. Doctrina como enseñanza. La Biblia no está para enseñanza, enseñando estas cosas que Dios desea que el ser humano conozca. Ese es el modelo genérico. Ahora, este modelo, su orientación o énfasis es teocéntrico. Se centra en Dios. Dios se ha revelado. Y revelado en el sentido con minúscula, se ha dejado conocer. Porque hay aquellos que lo van a ver revelación con mayúscula, inspirado por el Espíritu Santo. Pero que se ha dejado conocer estas verdades religiosas de la religión, que son más reflejos de estas comunidades antiguas judías, egipcias, griegos, romanos, palestinos, cananeos, y nos representa toda esa gran historia de estas antiguas civilizaciones. Es bien genérico, general. Entonces, se centra en Dios. Eso general. Este es el modelo genérico. Y como decía la rusa, Natasha, es un libro que sirve para creyentes y no creyentes. Pueden ser utilizados básicamente con todos esos puntos históricos, morales, religiosos, culturales, psicológicos. Uno puede hacer, se han hecho análisis de los salmos y los elementos psicológicos en los salmos, en las lamentaciones. Correcto. El estudio apocalíptico hoy en la televisión, los elementos apocalípticos que vemos en los juegos de video, que vemos en la televisión, en el History Channel, en el Science Channel, mucho de eso viene de la Biblia. Sí. Curiosamente, yo tuve una anécdota con un hijo que tengo que estudió cinematografía. Él es director de cine y un día me dijo que tenía que escribir unos libretos mientras estaba estudiando en Nueva York. Y yo le digo, ponte a leer los salmos, para que tú veas que muchas ideas hay ahí para elaborar películas. Me dice, ¡acho, papá! ¿De verdad? Y yo, ¿a la prueba? Y se puso a hacerlo y a los pocos días me dijo, mira, me salieron unas ideas tremendas para unos libretos que tengo que preparar. ¿Sí? Hasta para eso. Hasta para uno obtener detalle. Es que si usted se pone a mirar, pastor, en la Biblia está todo. Exacto, porque responde a la realidad. No solamente responde a la realidad humana, es un reflejo de la humanidad humana. Correcto. Si algo me capta mi atención y gran respeto a la naturaleza de la palabra, es que es tan realista. No es un libro de fantasía. Mire, que uno toma el libro de Revelación, Daniel y Revelación, que habla del Apocalipsis, el fin del mundo. Antes se decía fantasía, locura. Hoy, los más que están hablando de los temas apocalípticos son los científicos que nos están hablando. Mire el potencial de la destrucción del mundo. Responde a estas realidades del cosmos, de esto. Ellos están hablando de lo que el libro de Revelación nos ha revelado ya. Correcto. Y ellos antes se burlaban. Hoy ellos son los que más que están comentando. Entonces, no niega nuestra realidad. Correcto. Brega con nuestra tristeza, dolor, nuestro pecado, nuestra salvación, nuestra esperanza, el amor. ¿Cuál sería otro modelo, pastor? Este es el primer modelo, el más sencillo, teocéntrico. Pero entonces, más tarde, no más tarde, sino en el desarrollo del pensamiento teológico, en la época de los 40, surge otro acercamiento que mira al modelo primero y dice,
Eso es verdad, pero es insuficiente. Correcto. La Biblia tiene propósitos mayores que eso. Y de ahí va a surgir en la década de los 30 y los 40 lo que se va a llamar el modelo neo, la nueva ortodoxia. Que va a mirar y reconocer la insuficiencia del primer modelo, el modelo común ortodoxo de doctrina. Y en este modelo se va a concentrar no en Dios, sino en Cristo. Es Cristo céntrico. Interesante. Porque observa que sí, la Biblia es un conjunto de guías, orientación, información, mandamientos, moral, ética. Seguro que todo eso es verdad, pero es mucho más que eso, que es el propósito de todo eso. El propósito de eso es revelarnos el amor de Dios en Cristo Jesús. Correcto. Que las Escrituras, su mayor función es comunicar el deseo de Dios, primero dejarse conocer, relacionarse con nosotros para poder redimirnos. Y que Dios comunica ese deseo de amor, de redención, a través de las Escrituras, que es más que ciencia, data, es sabiduría de Dios. Okay. Y yo comparo estos dos de dos formas. El primer modelo es un email que te dice no responda, te estoy dando información. Okay. Pero el segundo, que es te dice, te estoy mandando este email porque me interesa establecer una relación contigo y en este email yo quiero comunicar contigo quién soy y cuáles son mis deseos y propósitos contigo. Y quiero tu respuesta. Y requiero una respuesta de ti. Vamos a dejarlo ahí y vamos al cuarto segmento ya mismo para terminar con este modelo. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, ya en el cuarto segmento vamos a terminar con el modelo neo-ortodoxo, que decía usted, pastor, que es cristocéntrico. Sí, es decir, que los autores de este modelo, el gran teólogo del siglo XX, Karl Barth, Emil Brunner y otros, ven que el mensaje esencial de la palabra se encuentra en Jesucristo. No simplemente en Dios como el primer modelo, no, es bien particular. La redención se encuentra en el Verbo hecho carne. Entonces, estos teólogos quieren resaltar la persona y obra de Jesucristo y que son las buenas noticias de salvación, que es el email que te dice, mira, yo te amo. Correcto. Tú andas medio loco y perdido por ahí, pero yo te amo, aunque estés así. Y estos son mis propósitos. Y mira cómo yo manifiesto mi amor por ti. Y entonces ven la Escritura como la revelación del amor y la redención a través de una relación y no solamente información. Correcto. De parte de Dios. Y esto va a tomar o resaltar la realidad de la encarnación. Que en el primer modelo tenemos un Dios trascendente, eterno, infinito, sí, nos dio leyes y eso. Pero en este otro modelo tenemos la encarnación, parte del Logos de Juan 1, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y somos testigos. ¿Será por eso que usualmente se les recomienda a aquellos que empiezan a leer la Biblia que empiecen por Juan? Juan, sí, Juan, porque Juan lo que está haciendo es dando testimonio. Y es interesante, un intérprete de Juan,
en su comentario, interpreta a Juan como un testigo que está entre un juez y los fiscales lo están cuestionando. Correcto. ¿Ves? Y que este es mi testimonio. ¿Qué es tu testimonio? Bueno, yo no soy la luz, yo soy testigo. Y estas son las cosas. Y al fin dice, bueno, yo he dado este testimonio para que ustedes crean quién es Jesús el Salvador. Eso. Y es tan interesante cuando alguien se le acerca y le dice, ¿tienes interés en leer la Biblia? Empiézate por Juan. Y cualquiera diría, ¿y por qué no puedo empezar por Génesis? Que sería lo lógico. Uno siempre empieza un libro por el primer capítulo. Cronológico. No, pero entonces, de hecho, cuando yo me convertí, así mi pastor me dijo, chequéate con Juan. Y yo dije, qué interesante. Y yo dije, wow, yo no lo había visto de esta manera. Así que, ok, pastor, y entonces, con ese enfoque neo-ortodoxo, fíjese, cada uno, hemos visto dos. El primero, podríamos decir como una base. Uh-huh. Cualquiera que quiera lo puede empezar a leer, y si le va dedicando más tiempo, la propia Biblia lo va a llevar a Cristo. Bueno, eso sí, la palabra misma nos dice eso, que atender a la Escritura nos va introduciendo a la persona de quién es, porque esa es su intención. Correcto. Es que se conozca. Ahora note que esto refleja el hecho que Dios nos ha creado con la capacidad de entender la revelación, la capacidad de responder a ella. Uh-huh. Y que la respuesta a ella puede ser positiva o negativa, porque se va a respetar la capacidad de libertad del ser humano a poder entender lo que se ha comunicado. Uh-huh. Y que esa comunicación trasciende información, porque la comunicación va a ser acompañada por ilustración. Es decir, yo les amo y voy a ilustrarle mi amor dando mi vida por ti. Es decir, en todo el camino hay PowerPoints uh-huh. que van a resaltar en la realidad que vivimos la verdad de la palabra que se ha revelado. Correcto. Que no solamente algo teórico o simplemente un elemento literario que se reduce a los estilos literarios del texto. Hay una vivencia, hay una encarnación en el texto que se está comunicando y que responde a la capacidad de nuestras sensibilidades espirituales, que hay diferentes niveles del texto. Sí. En la época medieval se dieron estos 4 niveles que se da del texto, y que el ser humano tiene una capacidad de entrar en unas relaciones de mayor profundidad con Dios. Correcto. Y lo vemos en nuestras relaciones, nuestras experiencias espirituales como creyentes. Fíjese, pastor, volviendo al issue que le mencioné ahorita, de que la recomendación de que se empiece por Juan, es interesante porque cuando uno, después que uno lee el Evangelio de Juan y entra al Nuevo Testamento, entra al Viejo Testamento, Cristo está revelado en toda la palabra. Sí, y uno empieza a descubrir, es que lo que me decía Juan, mira, lo estoy viendo a través del Viejo Testamento, como ya se empieza a hablar del que ha de venir, sí. Los tipos de Cristo. Tipologías, figuras. Podemos ahora lo que sucede al leer el Nuevo Testamento, estudiarlo, y volvemos al Antiguo, ahora somos capaces de verlo. De verlo. El asunto es la incapacidad a veces de verlo cuando el Antiguo Testamento se lee sin conocer el Nuevo Testamento. Eso. ¿Ves? Los judíos están leyendo el texto sagrado como judíos. Ellos no van a ver ni se revela de forma explícita la Trinidad. Porque ellos son buenos judíos monoteístas. Jehová Dios uno es y solo a él adorará. Entonces, pero el cristiano ahora que viene con la lectura del Nuevo Testamento, a donde Dios se ha revelado como trino, aunque él ha sido eternamente trino,
pero no revelado de esa forma explícitamente en el Antiguo. Correcto. El cristiano ahora viene y le impone al texto judío un marco trinitario Eso. que no existe. Visto en el Evangelio de Juan. Sí, pero que no es revelado en el Antiguo. Claro, Entonces tenemos que tener cuidado de no imponerle unos aspectos de la revelación de Dios en la Escritura a porciones de la Escritura donde no fue revelado. Ahora nosotros podemos verlo ahora, posterior al evento de la revelación. ¿Podríamos decir que un modelo es mejor que el otro? ¿O que un modelo es completo y el otro no? Ninguno es completo. Por ok. eso siguen surgiendo modelos. Hay por lo menos hoy más de 25 modelos. Claro. Y que cada modelo responde a una época, a una necesidad, a un contexto, a unas inquietudes personales, políticas, sociales. Por ejemplo, pienso del gran teólogo biblista del Antiguo Testamento y compañero, colega mía docente, el doctor Gottwald. Él fue al Antiguo Testamento, gran teólogo del Antiguo Testamento, y que encuentra a Marx. Y él va a hacer una lectura marxista, socialista, de todo el Antiguo Testamento. Wow. Y él va a decir, no, mira, lo que tú tienes aquí es toda una guerra agrónoma del asunto de las tierras y de los poderes de los imperios. Y él hace en su libro, The Tribes of Yahweh, en su libro, una obra extensa, The Tribes of Yahweh. Con un enfoque marxista. Socialista. ¿Ya? Y Nunca él lo hace había todo visto un así. análisis, su modelo socialista marxista. Entonces, una relectura hoy del feminismo. Toda una relectura de la pobreza, Gutiérrez, el lugar del extranjero y el pobre, psicológico. Es decir, todo esto son diferentes modelos, y aquí es que el peligro, modelos que se le impone el texto. Okay. No se puede evitar. Nadie lee al texto bíblico sin algún modelo interpretativo, porque una cosa... Desde mi perspectiva. Exacto. Y el asunto es si soy consciente o no. Por eso preguntamos, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo es que tú entiendes la Biblia para ti? Porque todos nos acercamos con unos supuestos distintos, y los que como cristianos y serios en la palabra debemos preguntarnos, ¿cuáles son esos supuestos que yo traigo a la lectura bíblica? Esto me recuerda a los primeros programas que tuve con usted, pastor, donde usted decía, es que no es lo mismo el acercamiento de un rico a la Biblia o el acercamiento de un pobre, Yes. de un negro, de un blanco, de un hispano, Del de un hombre chino, o la mujer. del hombre o la mujer. Nuestra identidad sexual tiene un impacto grandísimo en relación a la lectura y la interpretación del texto. Mi lugar económico, eso es lo que yo llamo los lentes interpretativos, que traigo lentes existenciales de mi edad, mi educación, mi ubicación económica, Mi educación. política, todo, el idioma en que leo la Biblia. Correcto. Va a tener un impacto sobre lo que encuentro. Entonces, todos estos son factores que van a contribuir en la construcción del modelo o los modelos, porque raramente usamos uno. Tenemos Hoy, una si lo podemos combinación. conocer todos, entendemos mejor. Sí, nos ayuda, porque cada modelo nos trae luz Eso. sobre la naturaleza y Dios función de lo la es Biblia. todo. Yo, como digo yo a veces, Él se las sabe todas. O sea, él ha presentado una Biblia que a todos nos puede llegar a llenar, Sí. a satisfacer, a ampliar nuestra relación con Él. Porque la palabra Dios busca encontrarse contigo y conmigo a donde nosotros nos encontramos. Correcto. Donde En sea y esa como realidad, sea. en esas realidades, en esas preguntas, en esos rechazos, en esos temores, en esa adoración, Dios desea relacionarse y dejarse conocer y responder Se a podría eso. decir que yo voy caminando por un callejón y a la vuelta de la esquina me encuentro con Él. Cuando menos me lo esperé, ahí estaba. El salmista, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Es que no puede, y no solamente que me esconde, me persigue. Está conmigo, me está velando. Me convoca. Y velando me no llama. en el sentido de regañarme. Sí. Está protegiéndome. ¿Cuántas veces no hemos dicho de las que Dios me ha librado? Que cuando me libró ni lo supe,
Pero ahora cuando miro atrás, yo digo, Dios mío, gracias, Padre, Sí mismo. de lo que me libraste. O sea, cuando uno empieza a hacer esos nudos y atar lo que yo llamo los tejidos de Dios, uno dice, wow, y es el entrelazamiento del amor de Dios. Eso mismo. Y eso no lo descubrimos, pastor, hasta que no profundizamos en la Biblia y en nuestra relación. Y lo triste es que aunque uno desconozca la Biblia, aunque uno no se vea como creyente, no, la Escritura nos revela, Dios te ama, Amén, Dios cuida de ti, amén. desea una relación. Es decir, que no hay ninguna condición humana que rompa o que interrumpa el deseo del amor de Dios para nuestras vidas. Sí. Yo lo puedo hacer, pero Él no. Él no me abandona. That's right. Hermanos, vuelvo y les hago la pregunta. ¿Los estoy representando bien en las preguntas y en lo que aporto a esta enseñanza que nos trae el pastor Sullivan? Escríbanme en la página de Alerta Cristiano. Háganme preguntas, díganme qué cosas ustedes quisieran que yo siguiera trayendo, ¿verdad? En este compartir, aprovechando del tesoro que tenemos aquí en el doctor Sullivan. Gracias, pastor, una vez más. Hasta la próxima. Bueno, gracias por el privilegio Amén. que me das para poder compartir contigo y aquellos que nos escuchen y nos ven, pidiendo, ¿verdad?, que esto les sea útil para sus vidas, para sus familias, para el pueblo de Puerto Rico. Amén. Amigos, que Dios les bendiga mucho. En el nombre de Jesús los despido. Hasta la próxima. Amén. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.